Amigos, hola. Vamos a presentar un cuento que también podría ser seguido como si fuera una experiencia guiada. Este cuento es el intento de transmitir una experiencia, un conjunto de experiencias que luego me llevaron a ciertas comprensiones y a ciertas experiencias acumuladas, con la dificultad de transmitirlas en palabras, de traducirlas a palabras. Entonces, en ese intento de traducirlas es como surgió hacerlo como si fuera un cuento, con la esperanza de poder ayudar a otros a aproximarse a tener experiencias similares. Por eso digo lo de la experiencia guiada. Primero, hay distintos modos de presentar esto. Tiene tres partes. Una es el cuento mismo. Otra es un pequeño video. Y otra es, si quieren, en este ámbito de estudiosos y maestros, la explicación de cómo se llegó a ese cuento. Cronológicamente sería la explicación, el cuento y el video. Pero me voy a tomar la libertad artística de presentarlo en sentido inverso. Las explicaciones del final, si quieren compartirlas, permiten comprender cómo se llegó al cuento. Y de meditaciones posteriores a haber escrito el cuento y otras cavilaciones, fue que haciendo algunas preguntas, un día en las redes sociales se presenta ante mí este video. O sea que lo último en toda esta secuencia es el video, y es lo primero que quiero mostrarles como una forma de entrar en la frecuencia del tema. El cuento se llama Corazón inspirado, justo in tempo. Es para leer. What we need today more than anything else is to invest in beauty. Because beauty is harmony, what comes from chaos. But we invest in chaos. And why we invest in chaos? Because chaos is much more profitable than peace. That's right. So my former training was nature. My teacher is nature itself. My teacher is music itself. We are music. I am music. Everybody's music. It's mathematical equation. It's the way that you perceive things and you see things. Doesn't mean that you go to school and become a musician. Most of the schools that teach repertoire but not music. Music is a different thing. It's not what we think today. It's one of the most important things that distorted like many other important things. It's
Ahora podemos encender la luz. Corazón inspirado, justo in tempo. Antes de llegar, ya puedo escuchar esa melodía. El fa sostenido predomina y resuena en mí, liberando imágenes, recuerdos y emociones. Traspaso el umbral. Siento la planta de mi pie apoyándose poco a poco. De repente mi percepción cambia. Todo movimiento de mi cuerpo se enlentece. Cada detalle cobra relieve. Sigo escuchando, pero puedo verla, percibirla, como nunca antes. Esa música es una sustancia viva que impregna el aire, moldeándolo en cada onda. Puedo verme a mí mismo, asombrado, extasiado, suspendido. Desde muy adentro surge una nueva mirada y aparece otro mundo. Puedo hacer foco en el tiempo, ampliando el momento con solo desearlo, como si jugara con los lentes de una cámara. Ahí están, ante mí, las estructuras en la música, vivas y en sintonía con todo lo manifestado en este universo. ¿Cómo es que no podía ver antes esta belleza de las formas? Pregunto en silencio. Entonces la mirada amplía más el tiempo y muestra cada nota flotando como planetas conectados entre sí. Cada una un mundo de vibraciones y a la vez solo un punto en esa gran forma a escala perfecta. Puedo verlas danzando como seres vivos. Un destello especial y ahora esa nota dorada me atrae a observarla. La veo enorme, esférica, gira, vibra, late, respira y canta su tono en la frecuencia exacta, a un ritmo preciso. Contemplo y pregunto, ¿qué sostiene a ese mundo y lo transporta por caminos ondulados? Una nueva ampliación del tiempo y aparecen nuevos conjuntos, mucho más adentro, diminutos sonidos elementales como átomos, vibrando a la frecuencia pedida. Leves ondas que se amalgaman y multiplican para crear cada tono. ¿Qué mensaje hay allí? Retrocedo contemplando esa energía, las vibraciones, las ondulaciones que las impulsan. Se comunican entre sí con destellos, revelando su íntima complicidad matemática. De lo infinitesimal a lo cósmico, y ese extenso vacío entre ciclos predecibles, tan vasto como generoso, ofreciendo oportunidad al azar y a la libertad. La planta de mi pie se amolda completando el segundo paso. Mi cuerpo recobra normalidad, pero mi mente sigue percibiendo esa sustancia musical que impregna el ambiente. Los trazos de luz entre las notas y la melodía en su conjunto van mucho más allá de este lugar. Quiero ver
hasta dónde y traspasar el límite. Mi ser es transportado por las mismas ondas, junto a ellas. Llego a un lugar abierto, pleno de sonidos naturales. Me inunda una paz creciente y puedo oír también los silencios. En el gran espejo de aguas tranquilas, reconozco las mismas ondas que antes vi en el aire. La música de lo profundo, en suave oleaje, acaricia los colores de la orilla. A ambos lados, el vaivén de las ramas se alterna con un coro de susurros traídos por la brisa. Aves de largos cuellos nadan mansamente en la misma formación y la vida alrededor suma sus voces en unión con el paisaje. En el follaje, aleteos cercanos saludan a las bandadas migrantes. Ecos de graznidos se funden con el retumbar de lejanos truenos más allá de las montañas. Mi respiración se hace amplia y siento en mí esa armonía. Me envuelve y soy parte de ella. Me adentro más y más en mí mismo, más allá de mí mismo. Comprendo que todo lo percibido también es parte de otros ámbitos. Un último eco llega de todas partes, diciendo con suavidad: esas melodías también son respuestas desde otros espacios, a través de la inspiración de quienes buscan desde el fondo de la conciencia su lugar en la armonía mayor. Extiendo los brazos como si pudiera abarcar el infinito. Incontables trazos luminosos llegan a las palmas de mis manos, que lentamente se apoyan cruzadas en el pecho. Mi corazón, agradecido, en unidad, late al ritmo anhelado, y un pensamiento completa el acorde primordial, justo in tempo. Gracias. Bueno, ahora en este ámbito de estudios pongo a disposición, si quieren, un relato que trata de explicar cómo se llegó a este cuento. Por favor. ¿Quieren? Un minuto. Todo. Tengo que cambiar de plano ahora. ¿Cómo? El cuento se escribió... Es un relato de experiencia, traducido como cuento,
escrito en octubre de 2015, traducido de anotaciones de junio 2013 durante un retiro con la fuerza en Parques de Estudio y Reflexión Carcarañá. Ahí empezó. Disculpa. No estuvo el yo de Mirta. El relato de experiencia que acabo de leer en formato de cuento fue escrito en octubre de 2015, hace unos meses. Pero fue traducido de diversas anotaciones en el tiempo, pero sobre todo de las que hice en junio 2013 durante un retiro con la fuerza en este parque, Carcarañá. Bueno, antecedentes de este relato. Durante varios retiros con la fuerza he tenido la posibilidad de poder experimentar interesantes estados alterados de conciencia, especialmente algunas distorsiones de la mecánica habitual de las percepciones. En tiempos en que fui parte de las camadas que desarrollamos las disciplinas, hubo muchos intercambios inspiradores. Relacionados a este relato, hubo un comentario que se estampó en mi memoria y que puedo representar como el bicho raro. Cierta vez, el maestro Jano Arrechea comentó una experiencia que tuvo cuando se alteró mucho al ver a otra persona. Aproximadamente dijo algo así: de repente me sobresalté, me pareció un monstruo, un bicho raro, como si nunca hubiera visto antes a un humano. Hasta donde pude comprender o imaginar, él estaba experimentando con ir hacia atrás a la percepción pura anterior a estructurar datos en la conciencia. Al parecer, por un instante, se bloqueó el recuerdo de cómo es un ser humano y de ahí surgió el fenómeno. Me pareció tan curiosa esa anécdota que quedó en mi copresencia largo tiempo. Ruidos ininteligibles. Otro párrafo. Meses después, recordando la anécdota, me pregunté si se podría lograr el mismo fenómeno con la música. Provengo de una familia con buen oído musical y facilidad para los instrumentos, por lo cual me pareció casi imposible poder lograr escuchar música y que en algún momento pudiera no comprenderla. La pregunta persistió semanas en copresencia. Finalmente, un día me puse en serio con el tema y la pregunta. Como que cambié de actitud y le puse atención hacia el tema. Había música en la radio y tras varios intentos de acomodar la atención, noté un cambio en el modo de percepción. Un cambio de estado de conciencia que no sé cómo describir. Me surge llamarlo antiguo. ¿Qué? Antiguo, me surge llamarlo antiguo. De un momento para otro no había más música, sino ruidos extraños. Nunca había escuchado eso. No tenía memoria de eso. Calculé luego que duró unos cuantos segundos antes de volver a escuchar música, entre comillas. Con la memoria fresca pude observar que en esos segundos oía, pero no podía entender nada. No había estructura entre esos sonidos, eran solo ruidos. Al volver, la primera asociación fue una inexplicable relación con sonidos de la naturaleza, como si fuera un recuerdo traído por la contigüidad. Quedé impresionado por la experiencia y también perturbado por las implicancias de poder percibir de ese modo anterior a la estructuración.
Otro párrafo, macroestructuras. Meditando sobre la experiencia, me surgieron otras preguntas sobre el proceso evolutivo de la estructuración de datos y cómo se habría ido conformando desde los sonidos naturales. Van pasando semanas. Otro día, tratando de ponerme en el lugar de un imaginario cavernícola que percibe ruidos nuevos y trata de comprender, surgió una veloz serie de imágenes sobre cómo se fue haciendo más compleja la estructuración de sonidos hasta llegar a lo que hoy conocemos como música. Pero al mismo tiempo surgió la sensación de no comprender la música de la naturaleza. Esta última frase, la música de la naturaleza, no estaba en mi memoria. No sé de dónde salió. Supongo que surgió de asociaciones, pero no sé, no tengo certeza. Al poner atención en la frase, se disparó otra escena amplia en el tiempo y surgió la pregunta: ¿será que si uno pudiera percibir los sonidos naturales con gran margen de tiempo, podría descubrir una estructura musical similar a la de una sinfonía? La posibilidad me causó gracia, pero mucha curiosidad. Pero también noté que esa pregunta hablaba de tiempo, de comprimir o estirar el tiempo. Más precisamente, de percibir de otro modo, con otras velocidades de muestreo. Y comprendí que cambiaría mucho lo que se percibe y las combinaciones que se pueden estructurar. Recordé los juegos que hacíamos al pasar una grabación más lento o más rápido y cómo se distorsionaban los sonidos. Pero esto era más profundo y era sobre escuchar sonidos naturales y descubrir sus relaciones. Fuerza y tiempo suspendido. Participé en otro retiro con la fuerza. En uno de los oficios, en la tarde, una tarde como la de hoy, luminosa así, viví una fuerte conexión con la luz. Tras la frase "deja que se manifieste libremente", liberé mi mente. Dejé que fuera llevada por la fuerza. El espacio de representación se extendió. Desde la cúpula hasta el suelo, toda la sala se fue haciendo transparente. Me llamó la atención el modo gaseoso en que avanzaba la transparencia, como un vapor arremolinado que flota y se va disolviendo en el aire. Ahí estábamos todos en la sala, bendecidos por el sol y rodeados del parque y de colores brillantes, percibiendo al pueblo, a la región alrededor y más allá. Podía visualizar y también sentir a mis amigos, los cercanos y los que estaban aún más allá del lugar donde estábamos. La conmoción duró largo rato. Salí de ese oficio con una gran alteración de la percepción. Me observaba y me sentía normal, pero veía todo lo demás como en cámara lenta. Podía captar muchos más momentos entre cada segundo. Me llamaron la atención los sonidos y me pareció poder escuchar cómo estaban compuestos, de qué ruidos menores estaban hechos esos sonidos. Estuve en ese estado todo lo que pude, hasta que poco a poco fui volviendo al muestreo que llamamos normalidad. Nuevamente quedé muy impresionado y agradecido.
Tomé unas pocas notas sueltas porque en ese momento era incapaz de describir con palabras lo experimentado. Para contarlo mejor, un cuento. Para contarlo mejor, un cuento. Estuve semanas tratando de entender lo que pasó, tratando de poder explicármelo a mí mismo en palabras. Meses después, me sentí en condiciones de intentar contarlo. Quería transmitirlo a otros. Pero me surgió la dificultad de cómo transmitir una experiencia tan especial. Comencé a escribir y se fue configurando un cuento con la esperanza de poner al otro en condiciones de vivir en sí mismo una experiencia lo más cercana posible a este tiempo suspendido y el pasaje de ámbitos mayores a menores, el regreso y la expansión hacia ámbitos mayores. Ojalá captando esa armonía que nos envuelve. Ahora me encuentro pensando si se podrá experimentar lo mismo con otros sentidos. Mi agradecimiento a tantos maestros que generosamente intercambian sus experiencias, como Jano y su sobresalto, o como Daniel León, quien me ayudó a aprender, entre otras cosas, las relaciones entre estructuras. Gracias a todos los que mantienen sus búsquedas del conocimiento y del contacto con lo profundo. Pero sobre todo, gracias, Silo. Gracias a ustedes. Muchas gracias.